Hola, soy Sara. Si te gusta esta historia, por favor, dale me gusta al video y suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo historias de empoderamiento. Además, deja un comentario con tu opinión. ¿Qué harías tú si estuvieras en esta situación? Tu participación es lo más importante. El día a día que mi marido hizo sonar mi libertad, el sonido de la mano de mi marido, Javier, contra mi mejilla resonó en todo el comedor. Pero fue su sonrisa de suficiencia lo que realmente destrozó nuestro matrimonio. 5 minutos. Eso fue todo lo que se necesitó para empaquetar 5 años de engaños en una sola maleta. Hoy te voy a contar mi historia. Siempre supe que este día llegaría, aunque nunca imaginé que sucedería durante la preciada cena de domingo de su madre, doña Carmen. La mesa estaba puesta con la vajilla más fina que había usado durante 40 años de su propio matrimonio sumiso. ¡Qué ironía! Javier se irguió, 6 pies de arrogancia y prepotencia, inflando su pecho como un pavo real para mostrar su dominio. Su padre, don Roberto, asintió con aprobación. El mismo gesto que había visto innumerables veces cuando su hijo seguía sus pasos para mantener a la mujer a raya. La mirada de doña Carmen cayó a su plato, una habilidad que había perfeccionado durante décadas en momentos similares. «Soy el hombre de esta casa», declaró Javier, con esa superioridad que lentamente había envenenado nuestro matrimonio. «Y ya es hora de que recuerdes tu lugar». El ardor en mi mejilla no era nada comparado con el fuego que ardía en mi pecho. 5 años de sumisión calculada me habían llevado a este momento. 5 años documentando cada comentario de control, cada decisión financiera, cada manipulación sutil. 5 años construyendo mi ruta de escape, ladrillo a ladrillo, mientras jugaba el papel de la esposa perfecta y sumisa. Él no sabía que ya había retirado la mitad de nuestros ahorros en común, de forma legal, con pruebas documentadas de mis contribuciones. El apartamento en el barrio de Salamanca llevaba meses alquilado y amueblado poco a poco con compras en efectivo. Tenía un nuevo trabajo asegurado en una firma de abogados al otro lado de Madrid que comenzaba la próxima semana. Cada detalle había sido planeado minuciosamente, esperando solo este acto final de humillación pública para justificar su ejecución. «Tienes razón, Javier», dije suavemente, mi voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. «Tú eres el hombre de esta casa». Su sonrisa se ensanchó, con la victoria brillando en sus ojos. Su hermana, Isabel Hugo, se removió incómoda en su silla, mientras que su hermano, Miguel, de repente encontraba sus patatas asadas fascinantes. El familiar baile de negación familiar estaba en pleno apogeo. Me levanté lentamente, colocando mi servilleta deliberadamente junto a mi cena apenas tocada. Por eso mismo, continué, caminando hacia el armario del pasillo. «Deberías tener esta casa toda para ti». Los murmullos confundidos alrededor de la mesa se intensificaron mientras sacaba la maleta ya preparada que había dejado allí esa misma mañana. La cara de Javier comenzó a transformarse. La sonrisa se derretía en incertidumbre. «¿Qué crees que estás haciendo?», exigió, su voz subiendo con cada palabra. «Mostrándote exactamente lo que el hombre de la casa se ha ganado», le respondí, rodando la maleta hacia sus pies. «Adentro encontrarás ropa para una semana, tus artículos de tocador esenciales y copias de algunos documentos interesantes que he estado coleccionando». Su padre se levantó, pero lo silencié con una mirada que contenía 5 años de desafío reprimido. «Es posible que quiera quedarse sentado para esta parte, don Roberto. También le concierne a usted». De mi bolso saqué un sobre grueso. Esto contiene registros de cada transacción de cuenta conjunta, donde se desvió dinero a su cuenta privada, Javier. Un patrón fascinante, la verdad.
siempre después de que me pagaban mi bono trimestral. También hay documentación de los honorarios de consultoría pagados a la compañía en quiebra de su padre, evasión creativa de impuestos. Debo decir que el color se les fue de la cara a ambos hombres. Las manos de doña Carmen temblaron mientras alcanzaba su vaso de agua, mientras que los ojos de Isabel se abrieron de par en par, con una mezcla de horror, admiración. «No puedes probar nada», Javier balbuceó, pero su voz no tenía convicción. «En realidad, sí puedo. Mi padre no solo me enseñó a ser una buena esposa, Javier. Primero me enseñó a ser una buena contable. Esas habilidades me han sido muy útiles mientras construía mi caso durante los últimos 3 años. El silencio en la habitación era ensordecedor. 5 años de cuidadosa observación me habían enseñado exactamente dónde clavar cada puñal verbal. La fachada perfectamente mantenida de la superioridad familiar se estaba resquebrajando. Y a través de esas grietas, décadas de verdades reprimidas comenzaban a filtrarse. «Tienen hasta mañana por la noche para sacar el resto de sus pertenencias», dije, sin que mi voz temblara. «Después de eso, las cerraduras serán cambiadas y la documentación será enviada a las autoridades pertinentes. A menos, claro, que decidan poner las cosas difíciles». Mientras me daba la vuelta para irme, la voz tranquila de doña Carmen sorprendió a todos. «Sara, ¿a dónde irá él?». Me detuve en la puerta, permitiéndome un pequeño momento de satisfacción. Quizás pueda quedarse en la casa del hombre de quien tanto aprendió. Después de todo, no es para eso que está la familia. Lo último que oí al salir fue el sonido de la madre de Javier comenzando a llorar. No por la desgracia de su hijo, sospechaba, sino por los 30 años de su propio silencio que nunca podría recuperar. A veces, la fachada perfecta tiene que romperse para que emerja la verdadera fuerza. Mientras me alejaba de la casa que había sido mi prisión, me di cuenta de que la venganza no se trataba solo de desquitarse. Se trataba de reclamar el poder que siempre había sido mío. A medida que mi coche desaparecía por la esquina de lo que solía ser nuestro hogar, el peso de lo que acababa de pasar finalmente me golpeó. Mis manos temblaban en el volante y me detuve. El ardor en mi mejilla se había desvanecido, pero la marca de su mano se sentía grabada en mi piel, no como una marca de vergüenza, sino como el catalizador final que había estado esperando. En el espejo retrovisor, podía ver la ligera rojez donde me había golpeado. Una manifestación física de 5 años de guerra psicológica. La cena familiar había comenzado como cualquier otra reunión de domingo. Doña Carmen había preparado su asado característico, poniendo la mesa con la precisión de una mujer que había pasado décadas perfeccionando el arte de la actuación doméstica. Había llegado temprano para ayudar, como se esperaba de la obediente nuera, viéndola afanarse por la colocación de cada tenedor y cuchillo. «Javier ha estado bajo tanta presión en el trabajo últimamente», había dicho mientras colocábamos el centro de flores. «Los hombres cargan con una pesada carga como proveedores, el mismo guión de siempre, las mismas justificaciones que probablemente había usado para el comportamiento de su propio marido durante todos esos años. El punto de quiebre no había sido la bofetada. No. Se había estado construyendo mucho antes de que su mano tocara mi mejilla. Fue en la forma en que criticó mi elección de vino para la cena. «En serio, Sara, después de 5 años, ¿aún no recuerdas que prefiero el cabernet con el asado?» El ligero movimiento de cabeza de su padre, el incómodo silencio alrededor de la mesa. Fue en la forma en que me interrumpió 3 veces cuando intenté compartir noticias sobre mi reciente proyecto en el trabajo. «Cariño, estoy seguro de que nadie quiere oír hablar de hojas de cálculo durante la cena», había dicho, con su sonrisa condescendiente firmemente en su lugar.
la misma sonrisa que había llevado momentos antes de que su mano golpeara mi cara. La conversación había girado, como inevitablemente lo hacía, hacia los roles de hombres y mujeres en el matrimonio. Don Roberto, el padre de Javier, había estado disertando sobre la importancia de los valores tradicionales. El problema con los matrimonios modernos, declaró, agitando su vino con autoridad, es que las mujeres han olvidado el orden natural de las cosas. Un hombre debe liderar su hogar. Cometí el error de discrepar, educadamente, por supuesto, como me habían entrenado a hacer a lo largo de los años. En realidad, creo que la asociación y el respeto mutuo, el sonido de la mano de Javier golpeando la mesa, cortó la habitación como un disparo. «Basta, no voy a permitir que mi mujer contradiga a mi padre en mi propia casa». Fue entonces cuando sucedió. La bofetada que resonó en la habitación, la culminación de años de dignidad reprimida. ¿Pero qué vino después? Lo que vino después fue el verdadero punto de quiebre. Su sonrisa de suficiencia. Esa expresión autosatisfecha de un hombre que creía haber puesto finalmente a su mujer en su lugar. La forma en que su familia se congeló, no con horror por su acción, sino anticipando mi esperada sumisión. Todos esperaban lágrimas, esperaban disculpas, esperaban el mismo patrón que habían presenciado y perpetuado durante generaciones. La mujer inclinando la cabeza, aceptando su corrección, quizás incluso disculpándose por provocar la acción de su marido. En cambio, obtuvieron 5 minutos que destrozarían su jerarquía cuidadosamente construida. Ahora, sentada en mi coche a la vuelta de la esquina, saqué mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Isabel, la hermana de Javier. Un mensaje de texto. «No tenía idea de que estabas pasando por esto. ¿Necesitas algo?» Mis manos habían dejado de temblar. En su lugar, una calma firme se había apoderado de mí. El tipo de calma que viene con una certeza absoluta. Pensé en la cara de doña Carmen cuando salí, la comprensión que amanecía en sus ojos. Quizás, solo quizás, había roto más que mis propias cadenas esta noche. El punto de quiebre no se trataba solo de la bofetada, o la sonrisa, o incluso los años de sutil degradación. Se trataba del momento en que elegí transformar el dolor en poder, la humillación en acción y el silencio en fuerza. Volví a encender mi coche y me dirigí a mi nuevo apartamento. En el maletero estaban los elementos esenciales que había estado moviendo gradualmente durante los últimos meses. Documentos importantes, fotos irreemplazables, las joyas de mi abuela. Todo lo demás era reemplazable. Todo lo demás eran solo accesorios en la obra que había estado interpretando. Mientras las luces de la calle pasaban por mi ventana, me toqué la mejilla por última vez. El escozor se había desvanecido por completo, pero su impacto resonaría a través de todas nuestras vidas para siempre. A veces, se necesita un punto de quiebre para darte cuenta de que en realidad nunca estuviste rota, solo doblada en una forma que no era tuya. Las próximas horas serían cruciales. Conocía a Javier lo suficiente como para predecir sus reacciones. Primero incredulidad, luego ira, luego intentos desesperados de recuperar el control. Pero yo había terminado de ser la actriz de reparto en su actuación de masculinidad. El punto de quiebre había destrozado más que nuestro matrimonio. Había destrozado la misma base de su autoridad percibida. Y mientras me detenía en el estacionamiento de mi nuevo edificio, me permití una pequeña sonrisa. El verdadero espectáculo acababa de comenzar. Mientras insertaba la llave en la puerta de mi nuevo apartamento, los recuerdos de la planificación meticulosa de los últimos 3 años inundaron mi mente. Esto no era solo un plan de escape, era un elaborado juego de ajedrez, donde cada movimiento había sido calculado, cada sacrificio medido,
y cada pieza colocada con precisión quirúrgica. Entré en el espacio modestamente amueblado, tan diferente de la casa opulenta que acababa de dejar. Los muebles aquí eran todos míos, comprados pieza por pieza, con dinero en efectivo retirado en pequeñas cantidades durante meses. Cada artículo representaba un paso hacia la libertad, un acto silencioso de rebelión contra el control de Javier sobre nuestras finanzas. Abrí mi portátil y accedí a la cuenta de correo electrónico secreta que había creado hace años. Dentro había carpetas de evidencia, cada una meticulosamente organizada y respaldada en múltiples nubes seguras. Hice clic a través de ellas ahora, recordando cómo cada pieza se había unido. Año 1. Los primeros signos fueron sutiles. La insistencia de Javier en decisiones financieras conjuntas que en realidad eran solo suyas. La forma en que el dinero desaparecía de nuestras cuentas en sus inversiones privadas. Comencé a documentar todo entonces, creando hojas de cálculo que rastreaban cada transacción sospechosa, cada manipulación financiera. Ser contable tenía sus ventajas. Sabía exactamente dónde buscar y qué registrar. Mis dedos se deslizaron sobre una carpeta en particular etiquetada Finanzas familiares. Dentro había registros del esquema de lavado de dinero entre Javier y su padre, honorarios de consultoría pagados a una compañía difunta, evasión de impuestos cuidadosamente disfrazada de pérdidas comerciales. Había descubierto esto puramente por accidente mientras organizaba nuestras declaraciones de impuestos, pero se había convertido en la piedra angular de mi influencia. Año 2. Comenzó la documentación psicológica. Había empezado a grabar audios de nuestras conversaciones, particularmente cuando él había bebido demasiado y su máscara se caía. El abuso verbal, la manipulación psicológica, todo cuidadosamente sellado con la hora y archivado. También había videos, reuniones familiares, aparentemente inocentes, donde su comportamiento controlador estaba a la vista, aunque lo suficientemente sutil como para que la mayoría no lo notara, a menos que supieran qué buscar. Abrí otra carpeta que contenía correos electrónicos de mi terapeuta, documentando nuestras sesiones donde había discutido el abuso emocional. Ella había sido fundamental para ayudarme a mantener la cordura mientras construía mi caso, enseñándome técnicas para parecer dócil mientras secretamente fortalecía mi resolución. Año 3. Comenzaron los preparativos físicos. Había comenzado a acumular dinero en efectivo, nunca más de lo que se notaría que faltaba de nuestras cuentas. Había abierto una cuenta bancaria separada usando la dirección de mi oficina para la correspondencia. Cada bono que había ganado se había dividido, la mitad yendo a nuestra cuenta conjunta como se esperaba, la mitad desviada en secreto a mi fondo de escape. Hice clic a través de fotos de los moretones, no de abuso físico, sino de accidentes que sucedieron cuando Javier estaba enojado. Un empujón aquí, un brazo agarrado allí. Todo fotografiado, fechado y presenciado por mi médico, construyendo un patrón que no podía ser descartado como una coincidencia. La carpeta más crucial contenía las grabaciones de las confesiones borrachas de su padre en las reuniones familiares. Don Roberto, tan orgulloso de su perspicacia para los negocios, no tenía idea de que su jactancia sobre las estrategias fiscales estaba siendo cuidadosamente documentada. La grabación de la Navidad pasada fue particularmente incriminatoria. Su explicación detallada de cómo le había enseñado a Javier a manejar las cuentas de la empresa sería especialmente interesante para la Hacienda. Levantándome de mi portátil, caminé hacia la cocina y me serví una copa de vino. No el Cabernet preferido de Javier, sino mi Pinot Noir favorito,
que nunca me habían permitido comprar. La ironía no se me escapó de que mientras Javier pensaba que estaba controlando cada aspecto de nuestras vidas, yo había estado construyendo silenciosamente un arsenal que podría destruirlo. Mi teléfono zumbó de nuevo, más mensajes de su familia. Abrí el texto de Isabel. Mamá está histérica. Papá está amenazando con acciones legales. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Sonreí, recordando la mirada en el rostro de don Roberto cuando mencioné esos honorarios de consultoría. Él sabía tan bien como yo que las acciones legales solo expondrían sus fechorías financieras cuidadosamente ocultas. Sus amenazas eran tan vacías como su superioridad moral. Abriendo mi diario, el real, no el señuelo que había dejado para que Javier lo encontrara, comencé a escribir sobre los eventos de hoy. Este diario, junto con sus predecesores, documentaba cada paso de mi preparación, cada momento de claridad que había llevado a la confrontación de esta noche. Estas no eran solo entradas de diario, eran un testimonio de años de resistencia silenciosa. El reloj marcó la medianoche y me di cuenta de que había estado sentada allí durante horas, rodeada de la evidencia de mi paciente venganza. Mañana, Javier probablemente intentaría acceder a nuestras cuentas conjuntas, solo para descubrir que ya había retirado mi parte legal. Llamaría a su abogado, solo para darse cuenta de que cualquier acción legal desencadenaría la liberación de documentos que no podía permitirse que se expusieran. Cerré mi portátil y caminé hacia la ventana mirando las luces de la ciudad. 3 años de preparación habían culminado en 5 minutos de perfecta ejecución. 3 años de interpretar a la esposa sumisa mientras construía el caso que finalmente me liberaría. La parte más difícil no había sido reunir la evidencia o establecer el plan de escape. La parte más difícil había sido mantener la fachada, sonreír en las cenas familiares mientras grababa sus conversaciones incriminatorias, interpretar a la esposa obediente mientras documentaba cada transacción financiera, fingiendo no ver las sutiles señales de advertencia mientras las fotografiaba y fechaba todas. Pero la paciencia, como dicen, es una virtud. Y la venganza, cuando se sirve fría después de años de cuidadosa preparación, sabe aún más dulce por la espera. ¿Crees que la protagonista debería haber buscado ayuda profesional en lugar de planear su venganza en secreto? Comparte tu opinión en los comentarios. La mañana después de mi escape trajo exactamente lo que había anticipado. Caos. A las 7 a.m., mi teléfono estaba inundado de mensajes, llamadas perdidas y mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior. Los observé entrar mientras sorbía mi café de la mañana, sintiéndome extrañamente despegada de la tormenta que había desatado. Sara, estás siendo irracional. Vuelve a casa y podemos discutir esto como adultos. Javier, 6:15 am. ¿Tienes alguna idea de lo que le estás haciendo a esta familia? Don Roberto, 6:45 a. Por favor, querida, no hagamos esto más grande de lo que necesita ser. Doña Carmen, 7:09 am. La respuesta calculada que había preparado ya estaba en marcha. Mi abogada, Patricia, había sido informada hace meses y estaba lista. Exactamente a las 8 a.m., como estaba planeado, comenzó a enviar una serie de correos electrónicos cuidadosamente elaborados. El primero fue a la firma de abogados de Javier, detallando las discrepancias financieras que había descubierto. El segundo a los socios comerciales de su padre, insinuando irregularidades en sus arreglos de consultoría. El timbre sonó a las 9 a.m. A través del ojo mágico vi a Javier, su apariencia desaliñada, tan diferente de su habitual fachada pulida.
Su corbata estaba torcida, su pelo descuidado. El hombre que siempre había insistido en una presentación perfecta se estaba desmoronando, tal como había predicho. ¡Sara!, gritó a través de la puerta. ¡Esto es ridículo! ¡Abre la puerta! Presioné grabar en mi teléfono, otro hábito nacido de años de preparación. Javier, aléjate de la puerta. Cualquier intento de entrada forzada será reportado a las autoridades. No puedes hacerme esto. Soy tu marido. ¿El hombre que me abofeteó delante de su familia? Ese marido. Mi voz se mantuvo firme, controlada. Las cámaras de seguridad de este edificio están grabando todo, Javier. Tú decides cómo quieres que se vea esto en el proceso de divorcio. Lo oí golpear la pared. Otra respuesta predecible. Javier siempre había recurrido a demostraciones de agresión física cuando se sentía impotente. La diferencia era que, esta vez, solo fortalecería mi caso. Las contraseñas han sido cambiadas, dijo, su voz bajando a un susurro amenazante. No puedes acceder a ninguna de nuestras cuentas. Me permití una pequeña sonrisa. Revisa tu correo electrónico, Javier. Tu padre quizás quiera verlo también. Mi abogada acababa de enviar la documentación que mostraba los nuevos arreglos de cuentas. Cada cuenta conjunta había sido legalmente dividida, con mi parte transferida minutos antes de que me fuera de la casa ayer. El esquema de evasión fiscal, apenas velado entre padre e hijo, estaba expuesto en detalles claros e irrefutables. «¡No tenías ningún derecho!», gritó, su voz resquebrajándose. Tenía todo el derecho. Justo como tú tenías el derecho de ser el hombre de la casa, ¿recuerdas? El guardia de seguridad que había alertado antes apareció al final del pasillo. ¿Hay algún problema aquí, señora? El señor González se está yendo. Le respondí lo suficientemente alto para que Javier escuchara la advertencia en mi voz. Escuché sus pasos retrocediendo, seguidos por el ding del ascensor. A través de mi aplicación de seguridad, lo vi salir del edificio, tecleando números en su teléfono, presumiblemente llamando a su padre. Dentro de unos minutos, mi teléfono se iluminó con una llamada de don Roberto. La dejé ir al buzón de voz. Luego la reproduje en altavoz. «Sara, escúchame. Lo que sea que pienses que estás haciendo, estás cometiendo un terrible error. Esta familia tiene conexiones que no puedes imaginar. Una palabra de mi parte». Envié un mensaje de texto en respuesta. «Una palabra de mi parte a Hacienda, don Roberto. Usted elige». La respuesta calculada no se trataba solo de la evidencia que había reunido o el momento de mi escape. Se trataba de entender sus patrones psicológicos, predecir sus reacciones y tener contramedidas preparadas para cada una. Cada amenaza que pudieran hacer ya había sido anticipada y neutralizada. Abrí mi portátil y envié el correo electrónico final de mi respuesta calculada. A doña Carmen. Adjunté fotos que abarcaban nuestro matrimonio. Cada cena familiar donde Javier me había menospreciado. Cada día festivo donde don Roberto había dado una charla sobre el lugar de una mujer. Cada momento donde ella se había sentado en silencio cómplice. La última foto era de ayer, mis mejillas aún rojas por la bofetada de Javier. A veces, escribí, lo más fuerte que una mujer puede hacer es dejar de aceptar lo que se le enseña a soportar. Mientras cerraba mi portátil, me di cuenta de que estos 5 minutos de respuesta calculada habían logrado lo que 5 años de sumisión silenciosa nunca podrían. Al mostrarles exactamente en quién me había convertido, mientras ellos pensaban que me estaban rompiendo, había destrozado no solo su control, sino toda su visión del mundo. El verdadero poder no residía en la evidencia que había reunido o las amenazas que podía hacer. Residía en el momento en que se dieron cuenta de que la esposa sumisa que pensaban que habían creado había estado orquestando su caída todo el tiempo. La primera noche de verdadera libertad fue surrealista.
A medida que la adrenalina de las confrontaciones del día finalmente se desvaneció, me encontré de pie en mi nueva habitación, rodeada de las piezas cuidadosamente seleccionadas de mi nueva vida. El silencio era diferente aquí, no la calma sofocante de andar con cuidado, sino la tranquilidad pacífica de la soberanía. Mi teléfono finalmente había dejado de sonar constantemente. El último mensaje que había recibido fue de doña Carmen, un simple «entiendo» en respuesta a mi correo electrónico. El peso implícito de esas dos palabras colgaba en el espacio digital entre nosotras. Quizás ella vio su propio potencial no realizado en mis acciones, los caminos no tomados en su propia vida. Los monos voladores comenzaron su asalto a la mañana siguiente. Primero vinieron los amigos mutuos, sus mensajes una mezcla cuidadosamente orquestada de preocupación y culpabilidad. Javier está devastado, Sara. ¿No pudiste haber manejado esto de manera diferente? Piensa en su carrera. Esto podría arruinarlo. Cada pareja tiene sus baches. Estás tirando por la borda años de matrimonio por un error. Yo también me había preparado para esto. Cada mensaje recibió la misma respuesta. Una foto de mi mejilla magullada seguida de «¿Le darías este consejo a tu hija?» El silencio que siguió fue revelador. Luego vino la presión familiar. Los primos, tías, tíos de Javier, personas que habían sonreído benignamente ante su comportamiento controlador durante años, de repente tenían opiniones muy fuertes sobre mis acciones vengativas. Sus mensajes iban desde la manipulación emocional hasta las amenazas directas, pero algo inesperado también sucedió. El apoyo surgió de rincones poco probables. Isabel, la hermana de Javier, apareció en mi apartamento con una botella de vino y lágrimas en los ojos. «Lo he visto convertirse en nuestro padre durante años», confesó mientras nos sentábamos en mi nuevo sofá. «Debería haber dicho algo. Hecho algo». «¿Estás haciendo algo ahora?», le respondí, sirviéndole otra copa. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Miguel, el hermano de Javier. «La familia está en caos. Los abogados de papá están trabajando horas extras. Pero quiero que sepas que hiciste lo correcto. Algunas cosas necesitan romperse para ser reconstruidas». El aliado más sorprendente surgió en forma de la joven sobrina de Javier, Lucía. A los 16 años, había iniciado un chat de grupo con sus primas, compartiendo la documentación que había guardado del comportamiento de Javier como una lista de verificación de señales de alerta. «La tía Sara nos mostró que no tenemos que aceptar esto como normal», había escrito. La idea de estas jóvenes aprendiendo a reconocer las señales de alerta temprano me llenó de un orgullo feroz. Construir un nuevo sistema de apoyo significaba ser vulnerable de maneras que había olvidado cómo ser. Me acerqué a viejos amigos que se habían alejado durante mi matrimonio, esperando el rechazo, pero encontrando brazos abiertos en su lugar. «Hemos estado esperando que volvieras a nosotras», dijo mi compañera de cuarto de la universidad, Lisa, durante nuestra primera reunión para almorzar. Sabíamos que la Sara que amábamos todavía estaba ahí en algún lugar. Mi terapeuta, la doctora Martínez, me ayudó a navegar por el paisaje emocional de la libertad. «Estás experimentando algo único», explicó durante nuestra sesión. La mayoría de las sobrevivientes de abuso luchan con las secuelas del escape. Tú estás lidiando con las secuelas de una liberación perfectamente ejecutada. Las emociones son diferentes, pero aún necesitan ser procesadas. Tenía razón. Había culpa, no por irme, sino por tener éxito donde tantas otras no podían. Había miedo, ya no de Javier, sino de las repercusiones que mis acciones tendrían a través de las generaciones de su familia. Y había dolor, no por el matrimonio que había perdido, sino por los años que había pasado planeando en lugar de viviendo.
trabajo se convirtió en mi santuario. Ya había sentado las bases para el éxito allí, sobresaliendo silenciosamente mientras mantenía la fachada de la esposa corporativa desinteresada. Ahora, liberada del requisito de minimizar mis logros, me lancé a los proyectos con renovado vigor. Mi jefa, Sofía, me llamó a su oficina una semana después de que todo sucediera. «Siempre supe que te estabas conteniendo», dijo, deslizando una carpeta sobre su escritorio. «Tenemos una vacante para jefa de departamento. La entrevista es tuya si la quieres. El puesto significaría un aumento significativo de sueldo. Lo que es más importante, una oportunidad para ser mentora de otras mujeres en la firma». La ironía no se me escapó. Mientras la carrera de Javier estaba implosionando bajo el peso de las fechorías financieras expuestas, la mía estaba despegando. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas victorias. Aprendí a dormir en el medio de la cama, a elegir restaurantes basándome únicamente en mis preferencias, a reír sin verificar si mi alegría era apropiada para la situación. Pequeñas libertades que se sentían enormes después de años de restricción. El cambio más profundo fue en mi reflejo. La mujer en el espejo se paraba más recta, sonreía más libremente, me miraba con ojos claros que ya no llevaban la sombra de la constante planificación. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba floreciendo. Una noche, unas 2 semanas después de mi escape, recibí un correo electrónico inesperado de doña Carmen. Presenté los papeles de divorcio hoy. Don Roberto aún no lo sabe. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. ¿Te gustaría que nos reuniéramos a tomar un café? Mientras respondía aceptando su invitación, me di cuenta de que las secuelas de mi venganza calculada se habían convertido en algo más significativo que el castigo. Se había convertido en un faro, iluminando caminos hacia la libertad para otras atrapadas en los mismos patrones. La mujer que había sido abofeteada en una cena familiar se había ido. En su lugar, había alguien más fuerte. No por la venganza que había ejecutado, sino por la libertad que había reclamado. Las secuelas no se trataban solo de sobrevivir a la explosión que había creado. Se trataban de construir algo hermoso de las cenizas. Dale me gusta si has encontrado inspiración en esta historia. Si conoces a alguien que necesita oírla, compártela. La cafetería donde me reuní con doña Carmen era un territorio neutral, lejos de nuestros lugares habituales. Se veía más pequeña de alguna manera, sin la presencia dominante de don Roberto a su lado. Sus manos temblaban ligeramente mientras revolvía su café con leche. El anillo de diamantes, que había usado durante 40 años, notablemente ausente. Don Roberto recibió los papeles de divorcio esta mañana, dijo en voz baja. Se los tiró a su abogado y exigió que fueran combatidos. Al igual que Javier hizo con los míos, la caída social había comenzado a extenderse a través de nuestros círculos, como un incendio forestal. La imagen cuidadosamente construida del exitoso dúo de negocios de padre e Giosine se estaba desmoronando. Su membresía en el club de campo había sido suspendida discretamente a la espera de las investigaciones sobre sus tratos financieros. Los antiguos amigos de repente no podían recordar sus números de teléfono. «El comité de señoras me llamó», continuó doña Carmen, con un toque de amarga diversión en su voz. «Pensaron que lo mejor sería que me apartara de la organización de la gala benéfica anual. 40 años de arreglos de mesa perfectos, y ahora soy un peligro». La verdad estaba desentrañando su tejido social, hilo por hilo. La firma de abogados de Javier lo había puesto en baja indefinida mientras realizaban su propia investigación sobre las irregularidades financieras que había expuesto. Los socios comerciales de su padre
habían solicitado una auditoría externa. Su reino cuidadosamente construido se estaba colapsando bajo el peso de las mentiras expuestas. «Sara, no vas a creer lo que pasó en la oficina de papá hoy», me llamó Isabel más tarde ese día, su voz emocionada. El FBI se presentó con órdenes. Algo sobre honorarios de consultoría sospechosos y evasión de impuestos. Las redes sociales se habían convertido en el campo de batalla, donde las reputaciones vivían y morían. Las capturas de pantalla de los mensajes amenazantes de Javier hacia mí circularon entre nuestros amigos mutuos. Sus antiguas novias comenzaron a compartir sus propias historias de comportamiento controlador. La imagen perfectamente curada que había mantenido estaba siendo destrozada por el poder colectivo de las experiencias compartidas. El conjunto del club de campo, esos pilares de la sociedad, que habían hecho la vista gorda ante el comportamiento de Javier durante años, ahora enfrentaban su propio ajuste de cuentas. Las esposas que me habían visto sufrir en silencio se vieron obligadas a confrontar su complicidad. Los maridos que habían admirado los valores tradicionales de Javier estaban descubriendo que sus esposas estaban abriendo cuentas bancarias separadas. «Margaret me llamó hoy», le dije a mi terapeuta durante nuestra sesión. «¿Te acuerdas de ella? La que me dijo que tenía suerte de tener un marido tan fuerte de voluntad». Quería saber si mi abogada se reuniría con su hija. El efecto dominó era innegable. Las mujeres jóvenes de nuestro círculo social estaban examinando sus relaciones con nuevos ojos. Los hombres estaban viendo su misoginia casual, desafiada donde antes había sido aceptada. Las cómodas suposiciones de los roles de género que habían amortiguado nuestro círculo social estaban siendo eliminadas. Los intentos de Javier por mantener el control se volvieron cada vez más desesperados. Apareció en eventos sociales sin ser invitado, tratando de contar su versión de la historia. Pero la evidencia que había reunido hablaba más fuerte que sus protestas. La grabación de él, presumiendo de esconder activos de pequeñas mujeres que no entienden de negocios, fue particularmente dañina cuando se reprodujo en una reunión de socios. La reputación de don Roberto se desmoronó aún más rápido. Su red de viejos amigos, una vez tan poderosa, resultó ser sorprendentemente frágil cuando se enfrentó a una investigación federal. Los antiguos socios comerciales no pudieron distanciarse lo suficientemente rápido. El hombre que se había enorgullecido de ser un pilar de la comunidad estaba viendo a esa comunidad darle la espalda. El círculo social de doña Carmen se dividió drásticamente. Algunas amigas, ellas mismas atrapadas en matrimonios similares, se unieron a su alrededor con una ferocidad inesperada. Otras, invertidas en mantener el status quo, la trataron como si fuera contagiosa. El club de lectura de mujeres que ella había organizado durante 20 años de repente encontró un nuevo lugar, pero la transformación más fascinante estaba sucediendo en línea. Un grupo de apoyo local de mujeres había recogido mi historia, anonimizando los detalles, pero compartiendo las estrategias que había usado para documentar el abuso y planear mi escape. Mi enfoque metódico para liberarme se convirtió en una plantilla para otras. «¿Sabes qué es irónico?», me dijo Isabel durante la cena. «Javier y papá siempre predicaron sobre el legado familiar. Este es nuestro verdadero legado, ayudar a otras mujeres a encontrar su fuerza». El clímax de la tormenta en las redes sociales llegó cuando Javier cometió su error final. Borracho y enojado, publicó una larga diatriba sobre esposas ingratas y valores familiares en LinkedIn, de todos los lugares. Por la mañana, su bufete de abogados había visto suficiente. El aviso de terminación citaba un comportamiento impropio de los valores de la firma. La respuesta de su padre fue igualmente autodestructiva.
Los intentos de don Roberto de amenazar para salir de la situación solo cavaron el agujero más profundo. Sus amigos del club de golf, una vez tan impresionados por su perspicacia para los negocios, ahora evitaban el contacto visual en los pasillos. El emperador no tenía ropa, y todos finalmente podían admitir que lo habían visto todo el tiempo. El momento más poderoso llegó durante un evento benéfico al que asistí con mi nuevo título de jefa de departamento. Doña Carmen estaba allí, su primera aparición pública desde que presentó el divorcio. Los susurros la siguieron hasta que llegó a mi mesa. Sin dudarlo, me levanté y la abracé lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. Te guardé un asiento, aquí a mi lado. El mensaje era claro. El viejo orden social construido sobre verdades reprimidas y silencio forzado se estaba desmoronando. En su lugar, algo nuevo estaba emergiendo. Una comunidad de mujeres que habían encontrado sus voces. Hombres que eligieron ser aliados en lugar de opresores. Y una conciencia social que ya no podía ser comprada con donaciones caritativas y membresías de clubes de campo. Mientras la primavera florecía en la ciudad, también lo hacía mi nueva vida. Habían pasado 6 meses desde esa fatídica cena de domingo, y la mujer que se había alejado de su matrimonio se había transformado en alguien que ni siquiera ella misma reconocía por completo. Más fuerte, más vibrante, sin ataduras por las expectativas de los demás. Mi ascenso a jefa de departamento vino con una oficina con vistas al horizonte de la ciudad. La vista me recordaba a diario lo lejos que había llegado de las cenizas de mi vida anterior. Las paredes, una vez desnudas, ahora mostraban mis certificaciones profesionales y premios. Logros que antes me había visto obligada a minimizar para evitar eclipsar el ego de Javier. Has revolucionado completamente el departamento, me dijo mi jefa, Sofía, durante nuestra revisión trimestral. El programa de tutoría que iniciaste para jóvenes contables es exactamente lo que necesitábamos. La Junta está impresionada. El programa había sido mi proyecto de pasión, nacido de mi propia experiencia. Reconocer el abuso financiero se convirtió en un módulo de formación obligatorio, enseñando a los jóvenes profesionales a detectar las señales de advertencia que yo había aprendido a documentar. La respuesta fue abrumadora. 3 empleados ya habían dejado relaciones abusivas después de asistir a las sesiones. La terapia con la doctora Martínez pasó de la gestión de crisis al crecimiento personal. Ya no solo estás sobreviviendo, observó durante una sesión, estás prosperando. Hablemos de lo que eso significa para tu futuro. Futuro. La palabra ya no tenía el peso de pavor que alguna vez tuvo. Mi calendario se llenó de actividades que se me habían negado durante mi matrimonio. Clases de arte, clases de baile, viajes de fin de semana con amigos redescubiertos. Cada nueva experiencia se sentía como recuperar una parte de mí misma que había estado encerrada. La curación no fue solo profesional y emocional, también fue física. Mi cuerpo comenzó a recordar sus propios ritmos, libre de la tensión constante de anticipar críticas. Comencé a tomar clases de yoga, sintiendo mi columna vertebral enderezarse y fortalecerse con cada sesión. La mujer en mi espejo se paraba más alta, sonreía más libremente, se llevaba a sí misma con una confianza que venía de dentro en lugar de buscar la validación externa. La transformación de doña Carmen fue paralela a la mía. Después de que su divorcio fue finalizado, se inscribió en cursos en la universidad, cumpliendo un sueño que don Roberto había descartado décadas atrás. Nos reuníamos semanalmente para tomar café, compartiendo pequeñas victorias y apoyándonos mutuamente en los días difíciles. Encontré mis viejos materiales de arte en el ático, me dijo una tarde, sus ojos brillantes de emoción.
Don Roberto odiaba mi pintura. Decía que era una pérdida de tiempo. Voy a convertir su estudio en el mío. El pool Ave Fénix resucitada no se trataba solo de logros personales. Se trataba de ayudar a otros a extender sus alas también. Comencé a hablar en refugios de mujeres, compartiendo mi historia y los pasos prácticos que había tomado para escapar. Mi proceso de documentación metódico se convirtió en una plantilla, compartida a través de redes de apoyo y grupos de defensa. Isabel se unió a mí en estas sesiones, agregando su perspectiva como alguien que había crecido en un hogar de mujeres controladas. Juntas, desarrollamos un taller llamado Rompiendo el Ciclo, ayudando a otras a reconocer y responder a los patrones de abuso financiero y emocional. ¿Sabes qué es irónico?, dijo Isabel, después de una sesión particularmente poderosa. Javier y papá siempre predicaron sobre el legado familiar. Este es nuestro verdadero legado, ayudar a otras mujeres a encontrar su fuerza. El crecimiento personal se extendió a mis relaciones con los hombres. Las citas parecían un concepto extraño después de años de matrimonio controlado, pero lentamente comencé a confiar en mi juicio de nuevo. Aprendí a reconocer el respeto genuino, a apreciar a los hombres que celebraban en lugar de sofocar mi éxito. Mi primera cita después del divorcio fue con un colega de otra firma, un hombre tranquilo y reflexivo que escuchaba más de lo que hablaba. Cuando me preguntó sobre mis metas profesionales y realmente esperó la respuesta, me di cuenta de lo bajas que se habían establecido mis expectativas antes. El crecimiento más inesperado vino en el perdón a mí misma. No por irme, nunca dudé de esa decisión, sino por los años que había pasado planeando en lugar de viviendo. La doctora Martínez me ayudó a ver esos años de manera diferente. Esos no fueron años perdidos, explicó. Fueron tu fase de crisálida. Cada momento de planificación, cada documento que conservaste, cada pequeño acto de resistencia secreta. Esos fueron los hilos que usaste para tejer tus alas. La prueba definitiva de mi crecimiento llegó cuando Javier hizo un último intento de reconciliación. Apareció en mi oficina, humillado por su vida reducida y su reputación empañada. El viejo Javier habría exigido, amenazado, controlado. Esta versión preguntó casi amablemente si podíamos hablar. «He cambiado», afirmó, sentado frente a mi escritorio. «Terapia, manejo de la ira. No soy el mismo hombre que ese día en la cena». Lo estudié con calma, notando el traje de diseñador que ya no le quedaba bien, el ligero temblor en sus manos. El hombre que una vez había parecido tan poderoso, ahora se veía pequeño en mi oficina profesionalmente equipada, rodeado de evidencia de mi éxito. «Creo que has cambiado», le respondí, mi voz firme. «Pero yo también, y esta versión de mí merece más que una versión mejorada de ti». Mientras el guardia de seguridad lo acompañaba a la salida, sentí que las últimas piezas de mi antiguo yo se desprendían. El fénix no vuelve a las cenizas de las que se levantó. Se eleva hacia adelante, más fuerte por haber sobrevivido a las llamas. Esa noche, de pie en mi oficina en casa, finalmente quité la última foto de mi matrimonio. En su lugar, colgué un cuadro que doña Carmen había creado, un fénix en vuelo, con sus alas extendidas contra un cielo de amanecer. Debajo ella había escrito: «Gracias por enseñarme a resurgir». Un año después de esa fatídica cena de domingo, me paré en el podio del Congreso Nacional para el empoderamiento financiero, preparándome para dar el discurso principal. La ironía no se me escapó. Mi experiencia en documentar el abuso financiero se había transformado de una estrategia de supervivencia en un reconocimiento profesional. «Nuestra próxima oradora», anunció el presentador, «ha revolucionado la forma en que entendemos y combatimos el abuso financiero en las relaciones».
Por favor, den la bienvenida a Sara del Valle, autora de libros de contabilidad silenciosos, Liberarse del control financiero. Mi libro, nacido de la documentación detallada de mi propia experiencia, se había convertido en un bestseller. El adelanto por sí solo era más de lo que el salario anual de Javier había sido. La dulce venganza no estaba en el éxito en sí mismo. Estaba en la completa reversión del poder. Javier, ahora trabajando en un pequeño bufete de abogados de los suburbios, había intentado evitar la publicación del libro. Su carta de cese y desista estaba enmarcada en mi oficina en casa, un recordatorio de lo lejos que había llegado de la mujer que una vez habría cedido a tales amenazas. Durante la sesión de preguntas y respuestas después de mi discurso, una cara familiar apareció en el micrófono. Doña Carmen, elegantemente vestida con una bata de artista salpicada de pintura, se mantuvo erguida mientras se dirigía a la multitud, como alguien que vivió 40 años en la oscuridad financiera. Comenzó, su voz clara y fuerte. ¿Cómo ayudamos a las mujeres a reconocer su valor antes de que les tome décadas liberarse? El público no sabía que ella ya era mi ex-suegra. No sabían que su galería de arte, que exhibía obras de sobrevivientes de abuso doméstico, acababa de recibir una importante subvención. No sabían que los intentos de don Roberto de reconciliación habían sido recibidos con órdenes de alejamiento y humillación pública. Mi respuesta fue simple. Lideramos con el ejemplo. Les mostramos que el éxito no se mide por el tamaño de la cuenta bancaria de su marido, sino por la fuerza de su propia resolución. La venganza se hizo más dulce con cada pequeña victoria. La nueva novia de Javier, después de haberlo buscado en Google antes de su tercera cita, encontró mi charla TEDx sobre cómo reconocer los comportamientos de control. Terminó la relación de inmediato. La membresía del club de campo de don Roberto fue revocada permanentemente cuando la extensión de sus fraudes financieros se hizo pública, pero la venganza más dulce vino en formas inesperadas. El refugio de mujeres donde era voluntaria nombró un programa de alfabetización financiera en mi honor. Los antiguos clientes de la firma de abogados de Javier comenzaron a buscar mis servicios de consultoría sobre cómo detectar activos ocultos en los divorcios. Mi metodología para documentar el abuso se convirtió en parte de la formación estándar para los consejeros de violencia doméstica. Isabel me llamó una noche con noticias que me hicieron reír a carcajadas. Papá intentó unirse al nuevo club de golf en la ciudad, informó. Lo buscaron en Google y de repente su membresía estaba completa. Pero adivina qué, acaban de invitar a mamá a exhibir sus obras de arte en su salón principal. El periódico local publicó un artículo sobre la transformación de doña Carmen de esposa de club de campo a célebre artista y activista. Las fotos la mostraban en su estudio, rodeada de poderosas pinturas de mujeres que se liberaban de varias ataduras. El reportero señaló que su ex marido se negó a comentar para el reportaje. Javier hizo un último intento por reafirmar el control. Apareció en una firma de libros, esperando en la fila como cualquier otro asistente. Cuando llegó a mi mesa, colocó mi foto de boda delante de mí en lugar de mi libro. ¿Recuerdas cuando eras feliz?, preguntó lo suficientemente alto para que los fans cercanos oyeran. Antes de que te convirtieras en... esto. Tomé la foto, estudiándola brevemente. La sonrisa en el rostro de mi yo del pasado era perfecta, practicada, vacía. Mirando a Javier, vi lo que no había visto en ese entonces. Un hombre pequeño desesperado por sentirse grande. ¿Te gustaría que te la firmara también?, pregunté amablemente, destapando mi bolígrafo. Para Javier, gracias por enseñarme que la mejor venganza es vivir bien.
Pongo la fecha. Los susurros y las cámaras de los teléfonos a nuestro alrededor me dijeron que este encuentro pronto se haría viral. Javier se retiró, dejando la foto atrás. La agregué a mis materiales de oratoria, una ayuda visual para reconocer la diferencia entre una sonrisa genuina y una máscara de supervivencia. La venganza definitiva no fue la caída de Javier o la desgracia de don Roberto. Ni siquiera fue mi propio éxito. Fue en el efecto dominó del empoderamiento que se extendió por nuestros círculos sociales. Las mujeres jóvenes, que una vez habían admirado mi matrimonio perfecto, ahora asistían a mis talleres sobre independencia financiera. Los hombres que habían emulado el comportamiento controlador de Javier se encontraban de repente solteros. Al final de mi discurso principal, compartí una nueva iniciativa, una fundación que proporciona subvenciones para ayudar a las mujeres a escapar del abuso financiero. La primera beneficiaria sería anunciada el próximo mes, en una gala celebrada en el mismo club de campo donde Javier una vez había dominado. El éxito, le dije a la audiencia, no se trata de desquitarse, se trata de ser libre, y luego mantener la puerta abierta para que otros te sigan. Cuando me fui del escenario ante una ovación de pie, mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de doña Carmen. Acabo de vender mi serie de retratos, hombres que serían reyes. ¿Adivina quién compró la pieza central? La antigua firma de abogados de Javier. La van a colgar en su vestíbulo como un compromiso con sus nuevos estándares éticos. Sonreí, recordando la pintura central de esa serie. Un hombre en un trono de billetes de papel, su corona deslizándose, mientras mujeres en trajes de negocios pasaban por delante de él, sus sombras proyectándose más que su figura. A veces, la venganza más dulce es simplemente convertirse en todo lo que te dijeron que no podía ser. 2 años después de esa cena de domingo que cambió mi vida, me paré frente a mi espejo de cuerpo entero, ajustando la placa de CEO en la puerta de mi nueva oficina. Ya no solo era jefa de departamento, sino directora ejecutiva de mi propia firma de consultoría financiera especializada en ayudar a las mujeres a lograr la independencia económica. La victoria final no estuvo marcada por un solo momento, sino por la profunda comprensión de que ya no me defino en relación con Javier o lo que había sucedido. La mujer que me miraba en el espejo no era una sobreviviente, no era una exesposa, ni siquiera era una campeona de la independencia financiera de las mujeres. Aunque era todas estas cosas, era simple y poderosamente ella misma. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de doña Carmen. Acabo de terminar mi última sesión de terapia. La terapeuta dice que estoy lista para escribir mi propio libro. ¿Escribirías el prólogo? Su transformación había sido tan completa como la mía. La mujer tímida que había pasado décadas a la sombra de don Roberto, ahora, era dueña de una de las galerías más respetadas de la ciudad, especializada en arte terapia y empoderamiento. Su historia se había entrelazado con la mía de maneras inesperadas, ambas resurgiendo del mismo hogar opresivo para encontrar nuestros propios caminos. La pieza final de la victoria llegó en forma de una invitación. La Asociación Nacional de Mujeres en Finanzas quería que yo dirigiera un panel sobre el abuso financiero doméstico. El tema no era inusual. Había hecho docenas de paneles así. Pero este era diferente. Entre los asistentes habría un grupo de estudiantes de Derecho del nuevo lugar de trabajo de Javier, obligados a asistir como parte de su formación en ética. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Isabel cuando se lo dije. No les debes nada. No se trata de deber, le respondí. Se trata de mostrarles que el final de una historia puede ser el comienzo de una mejor. El día del panel, usé el mismo vestido rojo que había usado en ese fatídico domingo.
no como un recordatorio de dolor, sino como un símbolo de lo lejos que había llegado. La bofetada que una vez había escocido mi mejilla se había convertido en el catalizador de un movimiento que había ayudado a cientos de mujeres a encontrar su fuerza. Javier estaba allí, sentado en la última fila con sus estudiantes. Había envejecido más de lo que 2 años deberían justificar, su pelo encanecido en las sienes, su postura menos imponente. Nuestras miradas se encontraron brevemente cuando subí al escenario y por primera vez no sentí nada. Ni ira, ni miedo, ni satisfacción por su caída. Se había vuelto irrelevante para mi historia. El abuso financiero, comencé. No se trata solo de dinero. Se trata de poder, control y la erosión sistemática de la autoestima. Pero hoy no estamos aquí para hablar de victimismo. Estamos aquí para hablar de victoria. Mientras compartía mi historia, nuestra historia, observé las caras en la audiencia. Mujeres jóvenes tomando notas con feroz determinación. Hombres removiéndose incómodos mientras reconocían sus propios comportamientos. Y en la última fila, Javier, presenciando el florecimiento completo de la fuerza que tanto había intentado suprimir. Después del panel, una joven estudiante se me acercó, mirando nerviosamente por encima del hombro hacia Javier. «Estoy en una relación», susurró. «Todo lo que describiste. Nunca antes había tenido palabras para ello». Le di mi tarjeta, observando cómo la deslizaba rápidamente en su bolsillo. Otra semilla de libertad plantada. Otro círculo completándose. Esa noche organicé una pequeña cena en mi ático. Doña Carmen estaba allí, mostrando fotos de su última exposición. Isabel compartió noticias de su ascenso a socia en su firma de consultoría. Incluso la sobrina de Javier, Lucía, ahora estudiante de Derecho, especializada en derechos de la mujer, se unió a nosotras. Círculo completo, reflexionó doña Carmen, levantando su copa. Hace 2 años, una cena de domingo nos destrozó. Ahora estamos aquí, más fuertes por la rotura. La victoria final no fue el éxito material, aunque eso fue dulce. No fueron los elogios profesionales o las vidas que habíamos ayudado a cambiar. Fue la tranquila certeza de que nos habíamos convertido exactamente en quienes estábamos destinadas a ser. No a pesar de nuestro pasado, sino porque habíamos elegido transformarlo en combustible para el crecimiento. Mientras mis invitados se iban esa noche, me paré en mi balcón, observando las luces de la ciudad parpadear como estrellas. La mujer que una vez había planeado su escape en secreto, ahora planeaba expansiones de su empresa a plena luz del día. La voz que había sido silenciada ahora llegaba a miles. Las manos que una vez habían temblado ahora sostenían las riendas de su propio destino con una confianza firme. Mi teléfono zumbó una última vez. Un mensaje de la doctora Martínez. Vi tu panel hoy. ¿Recuerdas cuando viniste por primera vez a mí planeando tu escape? Mírate ahora. Esto no es solo victoria, Sara. Esto es trascendencia. Tenía razón. La victoria final no se trataba de ganar o perder, venganza o redención. Se trataba de descubrir que la persona en la que había estado luchando por convertirme había estado allí todo el tiempo, esperando el coraje para emerger. Me toqué la mejilla, recordando el escozor de esa bofetada que lo había puesto todo en movimiento. Lo que había parecido un final, en realidad había sido un comienzo. Al intentar ponerme en mi lugar, Javier inadvertidamente me había ayudado a encontrarlo. No como su esposa, no como su víctima, sino como la arquitecta de mi propio destino. El círculo estaba completo. La historia había encontrado su verdadero final. No en el momento en que me alejé, sino en la mujer en la que me había convertido al caminar hacia mí misma.